Amigos del Ecuador, buenos días. Mi nombre es Jorge Covena. Estoy haciendo este pequeño video para conversar un poquito del tema corrupción. Cómo se origina, por qué se da, qué es lo que podemos hacer para mejorar este tema puntualmente, que es muy, muy preocupante en mi país, en el Ecuador, en mi país de nacimiento. ¿Y cómo se origina? ¿Por qué se da la corrupción? Y yo me remonto al tiempo de cuando uno es niño, cuando uno es bebé. Cuando uno es bebé, uno es niño, y prácticamente estamos pensando en jugar, indiferentemente con quién juguemos, si son blancos, negros, que tengan la estatura que tengan, sean hombres, sean, perdón, niños o niñas. Realmente no tenemos ningún problema con eso. Y hasta ahí, la corrupción en niños es prácticamente cero. Pero el niño crece. Y se me ocurre poner un ejemplo de que cuando el niño es joven, si hay un grupo de jóvenes, y de repente uno de ellos llega con unos zapatos nuevos de marca americanos, eh, todo el resto de jóvenes empiezan a preguntarse. Primero se ponen contentos, que seguramente es muy bonito zapato, etcétera, etcétera, pero de pronto empiezan a preguntarse, ¿cómo los tienes? ¿Quién te los regaló? Sabemos que Ecuador es un país que no ofrece oportunidades a los jóvenes y hay un grupo, un porcentaje muy importante que no trabaja. Entonces, al no trabajar, ¿cómo tú tienes un par de zapatos nuevos? Y en la mente de las personas empieza a desarrollarse una cantidad de inquietudes buenas y malas. Y es un simple ejemplo. Entonces, y cuando las buenas, obviamente, conseguiste trabajo, ya te pagaron por hacer ese trabajo, conseguiste un trabajo provisional, alguien vino de otro lado y te lo regaló, y eso es la parte sana. La parte insana es cuando tú empiezas a pensar cómo lo hiciste, de dónde lo cogiste, eh, a quién se lo quitaste. Entonces ahí empieza un proceso mental corrupto. Y es ahí donde empieza a desarrollarse una cadena de, de, de mentalidad equivocada que termina siendo al final corrupción. Y la corrupción es otra cosa que la falta de oportunidades, porque si nosotros tuviéramos oportunidades de trabajo, de desarrollo, de crecimiento, no la corrupción queda a un lado. Uno de los problemas que tiene mi país y los ciudadanos de mi país es que hablar de corrupción inmediatamente es asociarlo con la política. Y eso es un grave error, porque realmente la política no es... De hecho, la política está diseñada para mejorarnos la vida, para que nos brinden seguridad, para que nos brinden justicia, para que nos brinden salud, nos brinden educación. Esa es la real política, esa es la verdadera significado, las funciones del Estado. Pero esos jóvenes con la mentalidad corrupta, lastimosamente se han apoderado del gobierno, y es ahí donde está el problema. ¿Y por qué? Porque la corrupción en mi país lastimosamente se acepta, se practica, y nadie hace nada por eliminarla. Entonces, mientras se acepte, mientras se practique, mientras haya una corporación que pueda pagar a un gobernante para que diseñe una ley a su favor, o a un juez para que la interprete a su conveniencia, o mientras haya un empresario que pueda pagar a un funcionario para que le permita operar ilegalmente, mientras haya un ciudadano que pueda pagar a un policía para que no le multe, mientras haya coimas, mientras haya sobornos a cambio de favores, el Estado, que somos todos, jamás podrá progresar. Mientras no se castigue con determinación y severidad, no avanzaremos nunca. Porque para que haya un desarrollo, para que el país se desarrolle, se debe conjugar ciertos elementos. Y el primer elemento es eliminar la corrupción. Promover el crecimiento económico. Eso va de la mano con las libertades. Necesitamos en el Ecuador mejorar. Nosotros somos un país geográficamente pequeño, pero lleno de recursos, lleno de recursos, y tenemos la oportunidad de que mi país natal dispare su desarrollo para ser una potencia económica a nivel del mundo. Chile ya lo es, los países nórdicos lo son,
y todos los países que han tenido problemas mucho más graves que lo que tiene Ecuador, se han podido desarrollar. Nosotros podemos desarrollar. Es muy importante también entender de que necesita la colaboración de cada una de las personas. Yo no vivo en mi país, Ecuador. Yo vivo en los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí se respetan las leyes. Aquí la corrupción es prácticamente... Yo nunca he visto un proceso de corrupción aquí. No lo he visto. Quizás haya, seguramente, pero yo no lo he visto. Aquí te para un policía de tránsito y usted para. Y si el policía de tránsito tiene que ponerte una multa porque has cometido una infracción, lo hace. Y tú, si aceptas que has cometido la infracción, vas y lo pagas. Si no aceptas, tú puedes pedir ir a corte para exponer tu caso y serán las leyes quien determinarán si eres merecedor del castigo o no. Entonces, con oportunidades, con, con mentalidad positiva y tratando de concientizarnos de que los políticos son parte del problema, pero si entra gente, sangre nueva, con nueva mentalidad, con buena mentalidad, con vocación de servicio, esa gente va a invertir las cosas y va a empezar un proceso nuevo de desarrollo, de mejoramiento. Señores, piensen su voto, razonen su voto, no se lo den a los mismos de siempre. Saludos.